Hola, un saludo especial para todos. El siguiente tema que quiero que abordemos está relacionado con una separación, la separación, en la que durante una gran parte de nuestra vida permanecemos y por tanto así nos percibimos a nosotros mismos, separados. ¿Separados de qué o de quién? Pues de Dios, de la luz, de esa sabiduría y poder de la que estuvimos hablando antes, que es lo que ahora nos permitirá acercarnos, conocer y perfeccionarnos en el amor, haciendo a un lado el temor. Así pues, es preciso saber que en nuestra vida experimentamos esa etapa de separación, que es aquella en la que nos creemos y nos sentimos separados de la sabiduría y el poder de Dios, que es Cristo, como ya lo habíamos estudiado, Cristo, sabiduría y poder de Dios. Esta etapa de separación, que es solo una etapa, no es toda nuestra vida, no es toda nuestra experiencia, en algunas culturas suele llamarse la noche del alma, la noche oscura del alma. Esa etapa de separación, y algunos sabios la catalogan como el error fundamental que da lugar al miedo en nosotros. A esta etapa entonces la podríamos definir de forma sencilla como aquella en la que vivimos con la creencia de que estamos separados de Dios, del amor. Y así entonces no solamente surge el miedo, sino también todas sus distintas manifestaciones, o todas sus formas, sus efectos, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, la angustia, etc. Como les dije, esta es solo una etapa que en realidad no me gusta llamarla como un error, sino más bien como una antesala o una morada de la conciencia que es previa a algo que tiene que suceder en cada uno de nosotros, en todos. Algo que equivale a lo opuesto: unidad, amanecer, oscuridad, luz, que equivale a un despertar, a un encuentro con esa luz que es Dios, a un acercamiento con el amor, en lugar del miedo. Por lo tanto, lejos de ser un error, considero que es el escenario propicio para transformarnos y renovar nuestra mente con la sabiduría y el poder de Dios, que ahora empieza a jugar un papel muy importante en nuestra vida, en cada una de sus experiencias. Esta etapa de separación tiene algunas características importantes que quiero resaltar. Primero, se le llama la noche porque en ella únicamente somos alumbrados por la razón y lo que los sentidos nos dictan, lo que nos muestran nuestros sentidos físicos o naturales. Vivimos arraigados únicamente en la materia, en las cosas. El entendimiento racional es nuestro único alimento, la única luz que percibimos. Y por eso cuando vienen las tormentas, los conflictos, los problemas, los percibimos con los sentidos y la razón y nos llenamos de miedo. No existe tal cosa como la fe en el Dios invisible, nada de esto existe. Segundo, en esta etapa las cosas del espíritu no las podemos entender, porque como hombres racionales no sabemos discernir lo que es del espíritu. No se ha despertado en nosotros el sentido de la fe. Y como las cosas del espíritu se entienden a través del espíritu, no entendemos nada. Vivimos mirando solo hacia afuera. Únicamente nos movemos por los sentidos y la razón. Y si bien es cierto que pueden haber destellos de luz del amor, en verdad, no hemos despertado aún a la realidad del espíritu en nosotros durante esta etapa en la que creemos que estamos separados del amor. Tercero, como consecuencia de esa creencia de separación de Dios, que es el espíritu, Dios es espíritu,
Nuestra identidad no se define para nosotros como algo espiritual, sino únicamente como algo terrenal, mundano. Con esa creencia nos percibimos alejados del Espíritu, del reino del Espíritu y de las cosas que son del Espíritu. Es decir, en esta etapa aún no hemos despertado al hecho de que nuestra naturaleza es espiritual y únicamente espiritual, como nos enseña un curso de milagros. Cuarto, en esta etapa vivimos únicamente buscando nuestra identidad en lo externo, en las formas del mundo, lo que hay afuera, comparándonos, vivimos en modo espejo, reflejando todo lo que aprendemos afuera. Solo miramos allá, a lo externo. Quinto, la idea de que estamos separados de Dios, que es el amor, como ya dijimos muchas veces, genera en nosotros miedo en sus distintas formas: culpa, vergüenza, ira, ansiedad. Y esto es una característica que quiero resaltar, que debemos tener muy en cuenta. Sexto, esta etapa de separación es el escenario que sirve de antesala al despertar de nuestra conciencia como hijos de la luz, como hijos del amor de Dios, de la sabiduría. No es un error, es una etapa previa a este despertar, al amanecer, al despertar de un nuevo estado de conciencia. Entonces, según lo anterior, podemos entender por qué ustedes están aquí. Y es porque han experimentado la separación de la que estamos hablando. Y, como en algún momento me ocurrió a mí también, han tomado decisiones muy equivocadas. No han sabido discernir el camino correcto. Probablemente han elegido un sinnúmero de veces el camino de la muerte y no el camino de la vida. Es decir, el camino del miedo y no el del amor. Pero como hijos de la luz, de la verdad, de la sabiduría, del amor, quieren avanzar, quieren ir hacia adelante, quieren crecer, quieren ser libres, desean ese amanecer en sus vidas, desean el amor, desean que el amor los encuentre y les ayude a sanar, a soltar esas cargas pesadas que llevan por años y años. Quieren sanar sus heridas, obtener la libertad gloriosa en sus corazones, lo cual solo es posible después de la oscura noche, o como dice el himno nacional colombiano, después de que haya cesado la horrible noche. Le coloco esas comillas a la palabra equivocadas cuando me refiero a las decisiones que hayan tomado en sus vidas hasta ahora, porque entre tanto que se vive en esa etapa de separación, o sea, sin sabiduría y sin poder de Dios, es obvio que no se tiene la comprensión ni el discernimiento para elegir correctamente nada. Para elegir la vida en lugar de la muerte, y por eso es común que se experimenten tantas caídas, tantos dolores, tantos sufrimientos, o como decimos en Colombia, a veces, en confianza, tantas cagadas. Apuesto a que más de uno aquí ni siquiera sabía que todo el tiempo se está colocando delante del camino de vida y de muerte. Quiero que vean esto, que aunque es tan importante y crucial saberlo, ni siquiera lo sabíamos realmente, o no todos. ¿Y por qué? Porque en esa etapa de separación de Dios, pues vivimos sin luz, absortos en lo que nos dictan los sentidos y la razón. Y ese es nuestro único alimento. No nos conocemos a nosotros mismos y entonces vivimos deseando lo que hay afuera, desesperados por encontrar nuestra identidad y plenitud afuera, porque es lo único que tenemos a la mano, lo que podemos percibir con los sentidos. Y así permanecemos tan entretenidos o distraídos que no nos damos cuenta de que
hay algo más, de que hay un reino espiritual al alcance también de nosotros, solo que es mirando hacia adentro, solo que está en nosotros. O al menos así lo viví yo. A mí solo me interesaba, por ejemplo, ser rico, como veía afuera a otros, tener una mujer que fuera así o asá, tener el mejor carro, ser un excelente abogado y luego pues morirme. Y no digo que estas cosas sean malas o algo negativo, de ninguna manera. Pero la cosa es que muy poco, o mejor dicho, nada en lo absoluto me interesaban aquellos tesoros divinos o celestiales que nunca perecen, que son eternos. No tenía ningún contacto con la eternidad de forma consciente. O en otras palabras, mi corazón en realidad estaba totalmente puesto en aquellas cosas que están afuera, que perecen, que no permanecen, porque aparentemente podían satisfacerme, porque eran mi sustento, mi alimento, únicamente. Y así era la idea que tenía de mí mismo, construida únicamente a partir de las apariencias externas. Una desgracia total, para mí una desgracia total. Una vida construida en la arena. ¿Y cómo no? Si ni siquiera sabía cuáles eran esos tesoros que no son de este mundo, no tenía ningún conocimiento o sabiduría al respecto. Esta es la etapa de separación. ¿Y cuál es la buena noticia en todo esto? ¿Qué es lo que puede cambiar esa condición en nuestra vida? Y que podamos entonces salir de esa creencia en la que nos percibimos separados de Dios, del amor. Porque es una creencia, es un velo, es un velo. La respuesta a esto es tan pero tan maravillosa que inmediatamente podemos empezar a experimentar cómo la luz, cómo Dios empieza a iluminar nuestra vida. Y es que aquello que realmente puede cambiar nuestra condición de oscuridad, ese desconocimiento que algunos llaman el error fundamental, esa creencia de separación es precisamente la verdad, la palabra de verdad, no cualquier palabra, sino una que proviene del Espíritu, que tiene el poder de cambiar esa creencia de que no somos nada, de que nuestra vida no tiene sentido, de que estamos separados de Dios, que puede rasgar el velo que nos mantiene separados de Cristo. Y es la sabiduría y el poder de Dios que está esperando a ser recordada en nuestros corazones y renacer o resucitar. Esta palabra de verdad o sabiduría es la que el apóstol Pablo plasmó en su carta a los Romanos capítulo 8, con una pregunta acerca de la separación, precisamente. Así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y dice también: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues bien, antes de continuar, quiero recordarles lo que ya habíamos aclarado al principio de todo este camino, y es que aquí estamos no estamos predicando ninguna religión, no estamos a favor o en contra de ningún dogma teológico, no nos interesa nada por el estilo.
No nos importa nada de eso en lo absoluto, infundir una religión o una creencia religiosa de ninguna forma. Lo que aquí estamos haciendo es descubriendo y llevando a la práctica, a la experiencia personal, las verdades que tienen el poder para liberarnos, para hacernos crecer, para madurar, para ir más allá en nuestras limitaciones de conciencia, para iluminar nuestro camino. ¿Sí? Verdades que no son solo palabras de hombres. Y dijimos también que cuando hablamos de esas verdades, no estamos haciendo referencia simplemente a los personajes históricos que en ellas se relata, como se tiende a enseñar comúnmente en la religión, sino que todo lo que estudiamos aquí tiene una connotación es para nuestra vida personal, para nuestra experiencia individual, porque de nada sirve que leamos un texto, ya sea en las Sagradas Escrituras, en un curso de milagros o un proverbio budista, lo que sea, y que ustedes no lo vivan en su propia experiencia. De nada sirve que ustedes sigan escuchando acerca de un Dios histórico y que no tengan una experiencia personal con el Dios vivo, aquí y ahora. Que puedan tener un acercamiento con el Espíritu. Entonces, en este orden de interpretación de todas las cosas que aquí estamos escudriñando, nosotros somos ese Pablo. Nuestra alma alcanza ese estado de conciencia y así, pues, la sabiduría que está plasmada en su carta únicamente tendrá valor si mediante nuestro espíritu cobra vida. Así es como funciona el poder de Dios. El mismo Pablo al que nos estamos refiriendo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice que la letra mata, mas el Espíritu da vida. Nosotros somos los que le damos vida a esas palabras, a esas verdades. Y Eckhart Tolle, el autor del que les hablé anteriormente, que también escribió, además del libro El Poder de la Hora, escribió un libro que se llama El Silencio Habla, y es muy bueno, se los recomiendo. En este libro, El Silencio Habla, él nos enseña que las palabras no son en sí mismas la experiencia que debemos conocer, sino que las palabras son símbolos que nos guían hacia esa experiencia. No son el poder, sino que nos guían hacia el poder que queremos y que estamos buscando. Por lo tanto, la maravillosa respuesta a la pregunta que antes hicimos sobre la forma en la que podemos salir de esa condición de separación, de noche, de oscuridad, de desconocimiento para siempre, es que nosotros, así como Pablo, descubramos con certeza total que nada ni nadie, que ninguna cosa creada jamás nos podrá separar o nos puede separar del amor de Dios. Que no estamos separados. O en otras palabras, que despertemos al hecho de que esa creencia de separación es simplemente una ilusión. Es el olvido de nuestra unión inquebrantable con Dios. Que recordemos que nada ni nadie jamás podrá separarnos de Dios. Y por lo tanto que nunca hemos estado separados. ¿Recuerdan la historia de la niña de la pescadería que creció en un ambiente horrible y muy diferente al que le pertenecía por derecho de nacimiento? Y que cuando se reencuentra con sus padres le parece extraño, le parece que no es su lugar, se siente como perdida porque se acostumbró a ese ambiente en el que vivía antes, de pestilencia y de pobreza. Pues asimismo puede que te esté pareciendo ahora todo esto muy extraño. Cuando descubres que es tu propia creencia de estar separado o separada de Dios lo único que te mantiene así.
pero que en realidad nada jamás puede ni podrá separarte de Dios nunca. Y entonces, al descubrir que es nuestra propia creencia de separación lo único que se interpone, nuevamente somos llevados hacia nuestro interior para conocer y tomar ese poder que tenemos para elegir sobre nuestras creencias y así decidir conscientemente acercarnos a Dios. De ahí que les recalcara tanto que no se trata de un error, sino que es una etapa en la que es preciso conocernos en la oscuridad, lo cual sirve como antesala para un conocimiento mucho más profundo de nosotros mismos como seres cuya capacidad de elección es el único poder que nos mantiene o unidos al amor de forma inquebrantable, a la luz o separados, y en el miedo. Entonces, primero pasamos por una experiencia de miedo en la que nos conocemos así, de esa manera, en oscuridad. Pero eso no es todo. Hay un después, hay una segunda parte, que es en donde se hace imperativo, obligatorio, que avancemos con un conocimiento más profundo de la verdad acerca de nosotros mismos. Y que en lugar de seguir mirando hacia afuera, empecemos a mirar adentro y descubramos nuestra inseparable unión con Dios, con el creador de todas las cosas. Ahora quiero entregarles una perla más, confiando en que ustedes ya saben apreciar su valor. Esta perla tiene que ver con la última frase del texto que leímos en esa carta de Pablo a los romanos, que dice: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a analizar por partes esta frase tan poderosa, tan sencilla, pero tan poderosa que tenemos aquí. Ninguna otra cosa creada, dice la frase. Sabemos que antes se señala de forma directa la muerte, la vida, los ángeles, las potestades, etc., como cosas o seres o entidades que no nos pueden separar de Dios. Pero Pablo luego incluyó esta última parte, que dice ninguna otra cosa creada. Y así dejó de ser un catálogo de cosas excluyentes, tal como decimos los abogados en el derecho, y se convirtió en una premisa abierta que se refiere a lo que abarca la creación en su totalidad. Ninguna cosa creada. Y tampoco hace distinción alguna en esta verdad, en esta sabiduría en cuanto a tiempo y espacio. Es decir, que no se habla únicamente de las cosas que existen en la experiencia actual, aquí y ahora, sino de las cosas creadas. Ninguna cosa creada. No importa en qué momento o en dónde haya tenido su manifestación, pasado, presente o futuro, aquí, allá o acullá. Y finalmente la frase ninguna otra cosa creada incluye, por supuesto, todo lo que a su vez produce lo creado, sus efectos. Por ejemplo, un árbol y sus frutos. Lo que tú hayas experimentado durante la noche y sus consecuencias, sus efectos, ¿ok? Ninguna cosa creada. No importa si fue ayer, hace un año, hace miles de años. Se refiere a todo lo que fue creado y lo que la creación produce, sin distinción de tiempo y espacio. Ahora, vamos con la siguiente parte. Nos podrá separar, entonces, ninguna cosa creada nos podrá separar. Es la segunda parte, nos podrá separar.
Esto quiere decir que el amor de Dios para nosotros no está sujeto a lo creado, que no depende de la creación y por tanto que no es un efecto o consecuencia de la misma, sino que la precede y prevalece sobre ella. O sea que el amor de Dios no es una consecuencia de la creación, no depende de la creación, no es un efecto de la creación. El amor de Dios es antes de la creación, prevalece sobre la creación. Estamos hablando del amor de Dios, no de nuestra idea sobre el amor del Espíritu que es eterno. Estamos hablando de Dios mismo, porque esa es su naturaleza, el amor. Entonces, ni la letra, ni la religión, ni el pecado, ni la culpa, ni el juicio, ni la plata, ni los bienes, ni el nombre, ni nada creado en el tiempo y el espacio tiene ningún poder para romper esa unión entre el amor de Dios y nosotros. Considerar lo contrario sería como creer que existe algo en la creación que puede romper a Dios, que puede quebrar al Creador, que puede cambiar la naturaleza del Creador, ya que Él mismo es el amor eterno e inmutable en nosotros y para nosotros. Y la tercera parte de este texto, que dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la frase completa es, ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Y esta tercera parte es, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta última frase, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, la vamos a analizar a su vez en 3 partes. Pongan atención para que no se me vayan a perder. Entonces, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Échenle gafa. La primera parte del amor de Dios debe entenderse como el amor de la luz. ¿Por qué? Porque ya vimos que la palabra Dios significa luz. Etimológicamente es luz. O como dice también en 1 Juan 1:5, Dios es luz. Y como Dios es espíritu, 2 Corintios 3:17, significa que la luz que es Dios no es la misma luz eléctrica o del fuego con la que nos alumbramos desde afuera, la que podemos ver con los sentidos físicos, sino que es una luz espiritual. Entonces, Dios es la luz espiritual dentro de nosotros, por lo cual estamos hablando del amor del Espíritu, que es la luz en nosotros, del amor de Dios, o sea, del amor del Espíritu o de la luz espiritual en nosotros. Y luego dice que es en Cristo, o sea, del amor de Dios que es en Cristo, que es, de manera que no se trata de un amor que fue o que será. O sea, que no es que ya pasó o que debamos esperar, sino que es un amor aquí y ahora, que siempre es, que nunca deja de ser, como dice en 1 Corintios 13, versículo 8, un amor eterno, un amor que no deja de ser, un amor que es en Cristo. Y ya sabemos que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. O sea, que el amor de Dios, del que no podemos separarnos, es en la sabiduría y el poder de Dios, que es Cristo, aquí y ahora, no que fue o que será. Cuando venga Cristo en la segunda venida, cuando venga a arrebatarnos, no, que es, el amor de Cristo que es. Entonces, hasta este momento tenemos sobre esta declaración que ninguna cosa en toda la creación, sin distinción de tiempo y espacio, tiene el poder de separarnos del amor del Espíritu, que es la luz en nosotros.
a través o mediante la sabiduría y su poder, cuya manifestación es ahora y para siempre. Ahora, veamos la tercera parte, que es Jesús Señor nuestro, o sea, del amor de Dios que es en Cristo, Jesús Señor nuestro. Jesús significa Dios salva, o sea, la luz que salva, Dios salva. Aquí vamos a desentrañar un poco el valor que tiene esta perla preciosa que aquí estamos compartiendo. Y quizás lo que les voy a decir a continuación no resuene de a mucho con el entendimiento que tengan ahora mismo. Y esto dependerá de qué tanto estén arraigados en los conceptos religiosos y de la apertura que haya en sus corazones para ir más allá de esos conceptos. ¿Por qué? Porque resulta que no se trata del Jesús histórico de hace 2000 años, como ya lo hemos dicho muchas veces, que no tiene nada que ver con nosotros si lo vemos así, únicamente como el personaje histórico, sino que en realidad Jesús es la luz que nos salva, es el Espíritu en nosotros, el yo soy que siempre es. Jesús es el yo soy, en el cual sucede la salvación, es la conciencia de ser en cada uno de nosotros. Jesús es el que siempre es en nosotros, es el Espíritu que le da vida a la palabra de verdad que estamos escudriñando y que nos sirve de guía para vivir la experiencia de salvación. En este caso en concreto, la salvación de nuestra condición de percibirnos separados de Dios. Esto es lo que antes, esto es a lo que antes nos referíamos como Cristo despertando en ti, en cada uno de nosotros. Entonces, el resultado de recordar el amor de Dios, que nunca deja de ser, que nada ni nadie puede romper, es despertar nuestra verdadera identidad en Cristo, en ese amor, reconociendo a Jesús como la luz que salva, como el yo soy en nosotros. Ahora, cabe resaltar como algo sumamente importante que en esta etapa de separación existe una identidad con la que nosotros funcionamos en esa oscura noche, que es aquella que fabricamos con los pensamientos desde nuestra infancia, mientras nos mantenemos identificados con la mente, que, como ya lo estudiamos antes, está ligada al tiempo pasado y futuro. Es el ego, esa identidad es el ego. Pero cuando empezamos a ser conscientes aquí y ahora, es decir, cuando salimos de esa percepción mental ligada al tiempo pasado y futuro y logramos establecernos cada vez más en nuestra conciencia de ser, en el yo soy que somos, presentes en cada momento, inevitablemente la realidad de nuestro espíritu, la realidad de Cristo, se empezará a manifestar, florecerá y transformará aquella vieja identidad egoica que fabricamos, aquella otra identidad de la que ya estamos hastiados. Y esto ocurrirá inevitablemente, como les digo, porque lo único que nos separa de la verdad de Dios, que es la luz del amor perfecto, es nuestra inconsciencia, nuestra falta de conexión con el ser, aquí y ahora. El reino de Dios ya está aquí, rodeándonos a cada instante y de infinitas formas. Pero únicamente lo podemos reconocer con claridad cuando llega el momento de correr el velo, de rasgar el velo que nos separa de Él, que es nuestro sueño ilusorio en el que vivimos mientras nos mantenemos totalmente identificados con la mente.
y arrastrados impulsivamente hacia el pasado o hacia el futuro. Con esa identidad egoica. Para conocer el reino de Dios, el reino del yo soy, debemos despertar de ese sueño. Y con la ayuda de la sabiduría y el poder que es Cristo, cada vez tendremos más capacidad para ser conscientes y adentrarnos más en el reino de Dios. Esto último lo digo porque realmente no es sencillo, no es algo fácil de lograr. No es fácil. Y con nuestras propias fuerzas sería imposible. Imposible. Se lo digo completamente seguro. Sería imposible. Si han vivido toda la vida creyendo que son la mente, fácilmente cualquier pensamiento, cualquier emoción, los llevará nuevamente a la ilusión del sueño en el tiempo y a representar el papel del ego asustado en ese sueño, inmerso en ese sueño, dormido en ese caos, en ese miedo, en esa angustia por el pasado y el futuro, en ese sueño, en ese drama psicológico creado inconscientemente en la mente y que parece que es la realidad, parece que fuera la vida y no lo es. Es un sueño en el que se debe despertar para reconocer la verdad detrás de lo que es el ego, de lo que es la mente no observada, la mente inconsciente. Aquí la buena noticia es que sí o sí en algún momento, así como yo y otros muchos, tú también tendrás que despertar. No te vas a quedar en el sueño siempre. Y lo vas a lograr con la ayuda del amor de Dios que jamás ha dejado de ser. Sin importar qué tan loco sea tu sueño. Aun cuando probablemente creas que tu vida es muy oscura. Aunque no soportes la historia que te estás contando. La historia que te tiene hastiado, hastiada, tu drama. Aunque tengas muchos problemas, aunque hayas pasado por mucho dolor. Te aseguro que aunque la noche sea muy, pero muy oscura, llegará el momento en el que puedas ver la luz resplandeciendo en tu vida y aquella noche la vas a reconocer como la antesala a una nueva vida con más conciencia. Como te estoy diciendo, lo que yo deseo para cada uno de ustedes es eso, que tengan ese encuentro con la luz, de forma que puedan experimentar una nueva vida en unidad con el amor y no más en esa condición de soledad o de separación, que no es más que una ilusión. Pues bien, para terminar con este tema, que les recomiendo que lo repasen varias veces, porque sé que no es fácil de entender y que es algo nuevo para muchos. Los invito además a practicar un ejercicio todos los días. Van a buscar un lugar en el que se sientan tranquilos y puedan estar en silencio. Estando en ese lugar, en silencio, luego de algunas respiraciones profundas y enfocados en el amor eterno de nuestro Padre, el amor del Creador, van a decir en el pensamiento: mi mente está ligada al tiempo pasado y futuro, y todo lo que viene de atrás o va hacia adelante es mi mente, pero yo no soy la mente. Y permanezco aquí y ahora presente, consciente de ser, en los brazos de mi amado Padre, de mi Padre amoroso. Pueden hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. A mí me gusta con los ojos abiertos, porque me gusta ver cómo, por ejemplo, cuando estoy delante de un árbol o de un paisaje o de un ave o de una flor y corro el velo de mi razón, de mi mente, de las etiquetas mentales, de mi memoria y me establezco en el momento presente, cómo la luz de esa flor, de ese árbol, de ese paisaje florece delante de mí y entonces puedo verlos y sentirlos.
pero cada uno decide cómo se siente mejor. Tengo muchos conocidos que prefieren con sus ojos cerrados. A mí siempre me ha gustado ver cómo sucede ese cambio de conciencia, cómo se corre el velo delante de mí y puedo reconocer esa luz más allá de mi mente, de mis razones, de mi percepción egoica. Pero sí es necesario que no se identifiquen con la mente y que pronuncien esas palabras que les dije anteriormente con el pensamiento. Por supuesto, no tienen que ser tal cual esas palabras, pero sí que tengan el mismo sentido, la misma dirección. Recuerden que las palabras son símbolos que nos guían hacia la experiencia de entrar en contacto con la luz dentro de nosotros, dentro de ustedes, con la conciencia de ser, que ya sabemos que es Cristo, la luz que salva, Jesús. Y entonces van a experimentar y a comprender cuál es esa luz de la que estamos aquí hablando. Una luz que los va a llevar a conocer un reino espiritual que está más allá de sus mentes, más allá del velo de la separación, que les permitirá experimentar una unidad con todo. Cuando logren conectarse con esa luz, cuando prueben la luz que salva, la luz de la vida, que es aquí y ahora, lejos del drama psicológico que cada uno haya creado en sus mentes. Y entonces empezarán un camino sin retorno, donde no hay vuelta atrás, porque la luz que es del Espíritu, una vez que aparezca en sus vidas, aparte de que no se compara con nada, enciende una llama que es inolvidable, que hace que aquella identificación con la mente y con el drama psicológico del ego cada vez sea menos y menos y menos. Es una luz que al entrar en ustedes comenzará a disipar toda la oscuridad, porque eso hace la luz. Y esto inicia con el recuerdo inolvidable que queda impregnado en sus mentes de que no son la mente, de ese sentimiento de descubrirlo, que hay algo más allá. Y esto ocurrirá siguiendo este conocimiento o sabiduría, que es el medio por el cual la luz en ustedes los está llamando. Y así, cuando vuelvan a lo cotidiano, a sus vidas diarias, al día a día, a sus quehaceres, impulsados nuevamente por los pensamientos automáticos de la mente, inmersos en el sueño que los místicos llaman Maya, créanme, aún seguirán recordando ese atisbo que tuvieron de la realidad más allá del sueño. Y entre más sigan conectándose con la conciencia en lugar de vivir identificándose con la mente, podrán experimentar el reino del yo soy con más profundidad. Fundamentalmente porque ese es el propósito de la luz, de la verdad, llenar cada rincón de sus corazones, que cada herida pueda ser sanada, que cada cadena se rompa, que puedan vencer esos pensamientos negativos, esas historias de terror que aparecen de repente y de forma constante en sus mentes, esas adicciones nocivas, que puedan conocer la paz, la dicha, etc. Todo esto a través de la sabiduría y el poder que proviene de Jesús. ¿Cuál Jesús? La luz que salva. No el personaje histórico, no la imagen mental de las películas o de los cuentos o de las historias. Y ahora quiero, con base en todo lo que hemos hablado, finalizar esta transmisión con una pregunta muy interesante que responderé enseguida.
La pregunta es esta: ¿por qué Jesús representa en ti la conciencia de ser? Y esta es la luz salvadora. ¿Por qué Jesús representa en ti la conciencia de ser? Y esta es una luz salvadora. La respuesta es porque tu conciencia de ser, nuestra conciencia de ser, es la única luz que tiene el poder en ti para salvarte, para elevarte, para levantarte por encima de tu propia mente, que es en donde vives el infierno, en donde continuamente experimentas el saboteo de todas tus creencias retorcidas, las cuales aprendiste en el mundo de la separación. Sí, es en tu mente en donde estás viviendo el caos, el infierno. Y es tu conciencia de ser el poder que te puede elevar de ese infierno. Es el poder que te lleva de regreso a casa después de haber conocido la experiencia de separación. Al reencontrarte nuevamente con Jesús, la luz que salva, tu conciencia pura de ser, aquí y ahora, la luz con la que naciste, que nunca has perdido porque nunca deja de ser. Entonces regresas a casa, a la unidad con el amor. Y así, conscientemente aprenderás a usar cada vez más a tu favor, el maravilloso instrumento que es tu mente. Y dejarás de vivir en piloto automático creyendo que tú eres tu instrumento. O sea que tú eres tu mente. Dejarás de ser arrastrado o arrastrada. Te lo aseguro. Por eso en verdad te digo que es vital que hagas el ejercicio con la mayor continuidad y frecuencia posible. Porque tu experiencia personal solo la puedes tener tú. Por eso es personal. Porque tu experiencia personal con Dios es únicamente entre tú y Dios. Entre tú y tu luz. Tu conciencia. Tus huellas no son iguales a las mías, ni a las de nadie más. Y tampoco tu corazón. Hay una luz que pretende sanar tus heridas, darte la libertad que estás buscando en esa historia personal que estás viviendo en esta vida que se te ha dado. Por lo cual es en tu camino ese encuentro con Jesús. Una experiencia que tú debes vivir dentro de ti, que es personal. Es el encuentro con la luz que está dentro de ti. Y que aunque parezca que la noche es muy oscura, finalmente resplandecerá. Porque es la siguiente parte, la segunda parte de tu experiencia en esta vida, ya no en oscuridad y en miedo, sino en el amor, conociéndote como un hijo o como una hija de la luz. Hasta la próxima.